¿Qué tal, niños y niñas? Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales correspondiente al segundo parcial del segundo quimestre. El objetivo de nuestra clase es indagar y explicar los fundamentos y aplicaciones de la electricidad para la correcta comprensión del tema. La electricidad es una propiedad física de la materia manifestada a través de la atracción y rechazo que ejercen entre sí los electrones y los protones de los átomos. Recordemos que los electrones giran alrededor del núcleo, donde se encuentran los protones. Los electrones tienen carga eléctrica negativa y los protones positiva. Esta carga eléctrica que tienen les ayuda a mantener un magnetismo. La electricidad también se puede definir como el nombre de un tipo de energía que se basa en esta propiedad física y que presenta en movimiento y en reposo. La energía se puede manifestar en movimiento, es lo que llamamos corriente eléctrica, y también en reposo, que es lo que llamamos energía o corriente estática. La electricidad es el paso de electrones de un cuerpo a otro. En un cuerpo aislante, los electrones están fuertemente unidos al núcleo y es difícil o imposible sacarlos de sus órbitas, lo que imposibilita el paso de electrones y por ende la electricidad. Es importante saber que la electricidad se da por el paso de los electrones que se encuentran en un cuerpo y que quieren pasarse a otro. Es por eso que un claro ejemplo tenemos. Si una persona toca un cable cuyo cobre esté expuesto, recordemos que en el cobre se encuentran estos electrones, fácilmente se va a coger corriente. Es decir, que los electrones van a pasar del cuerpo del cobre hacia el cuerpo humano. A eso se llama electricidad. Existen materiales o cuerpos aislantes, es decir, que imposibilitan que los electrones pasen de un cuerpo a otro. Entre los materiales o cuerpos aislantes tenemos el caucho, el vidrio, la madera, el plástico, etc. Estos elementos mencionados ayudan muchísimo a que la electricidad no pueda pasar por ellos. Es decir, no son conductores de la electricidad. En un cuerpo conductor, caso contrario, los electrones están débilmente unidos a su núcleo. Incluso muchas veces se movilizan y cambian de núcleo de forma temporal. Cuando existe un cuerpo conductor, los electrones se pueden desplazar o mover fácilmente. ¿Cuáles son estos cuerpos conductores? Tenemos los metales, tenemos también el mismo cuerpo humano, el agua, etc. Magnitudes eléctricas. Empecemos por la primera, que es la tensión. Se denomina tensión eléctrica o voltaje a la fuerza potencial, es decir, la fuerza de atracción que hay entre dos puntos cuando existe entre ellos diferencia en el número de electrones. La unidad que mide la tensión es el voltio. Tenemos aquí un ejemplo. Si tenemos un generador, es decir, una pila de 4.5 voltios y la conectamos por medio de dos varillas o dos cables hacia una bombilla, podremos darnos cuenta que la bombilla se va a encender, ya que los electrones pasan del cuerpo de la pila hacia el foco, pero la cantidad es muy poca. En cambio, si conectamos una batería o una pila que genera más voltios, la bombilla se va a encender con mayor intensidad. Esto quiere decir que existen mayor número de electrones que pueden ser transferidos hacia la bombilla. Intensidad es la cantidad de electrones que circulan por un cuerpo conductor.
La unidad que mide la intensidad es el amperio. Tenemos el ejemplo, si tenemos un cable de cobre en su interior, si no tiene energía, lógicamente que los electrones van a estar allí, estáticos. Pero, ¿qué sucede cuando la corriente comienza a darse? Pues bien, los electrones se van a desplazar hacia la misma dirección. Resistencia es la oposición que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica. Como podemos ver en la imagen, los cables tienen poca resistencia. Existe un elemento que se llama resistor que ayuda muchísimo a bajar un poco la intensidad para que pueda circular la corriente eléctrica. Y hablando de corriente eléctrica, podemos mencionar que es el movimiento de los electrones a través de un cuerpo conductor. Según el tipo de desplazamiento, la corriente puede ser continua o alterna. En un cable tenemos en su interior el cobre, que es un metal. Ese vendría a ser el cuerpo conductor y a través de él se mueven todos los electrones. En la corriente continua, los electrones se desplazan siempre en el mismo sentido, describiendo un movimiento lineal. Este tipo de corriente es utilizada en las pilas o baterías. En la corriente alterna, los electrones cambian de sentido en su movimiento. El movimiento es ondulatorio. Este tipo de corriente es el que llega a los tomacorrientes. Bien, hemos aprendido y conocido un poco más sobre la electricidad y cómo se manifiesta.